Yo puedo. Tú puedes. Nosotros podemos. Yo puedo. Tú puedes. Nosotros podemos. El poder está ahí, en vos, en la calle, en tu vida. El poder es un medio, no un fin, para transformar, crear, crecer. Ahí estamos nosotros, en el medio del poder. Un Estado-nación está compuesto por un territorio delimitado, una población y un gobierno que administra los recursos naturales y humanos, según los poderes que le otorga la Constitución vigente. ¿Qué es el Estado? ¿Cuáles son las políticas de Estado que repercuten cotidianamente en nuestra vida? ¿Cómo influyen en ella? El rey come su carne, bebe de más. Tenemos que preguntarnos primero de qué Estado estamos hablando. Podemos estar hablando de las ciudades-estado griegas, de los imperios, reinos. Cuando hablamos del Estado hoy en día, hablamos del Estado nacional. Es decir, hablamos de un fenómeno que no tiene más de 150, 200 años. Es un fenómeno históricamente reciente. El Estado, para decirlo en difícil, sería la máxima instancia que articula las relaciones sociales en una sociedad. Para decirlo un poco más fácil, sería algo así como el tejido conjuntivo, el tejido conectivo de un organismo. Es decir, aquello que une, aquello que sostiene a una sociedad. Algo así como el cemento en una pared. Uno siempre tiene que hacer una diferenciación entre un espacio geográfico determinado, una superficie que es el territorio, una nación que implica un conglomerado poblacional articulado sobre actitudes, tendencias, valores que identifican al ser nacional, y naturalmente el rol que tiene el Estado como nación jurídica y políticamente organizada. Entonces, desde esa interacción entre el territorio, la nación, el Estado, forma parte de la organización de una sociedad. Se supone, o como definición, el Estado vendría a ser, yo diría, la suma de todos los poderes que conforman un país. El Estado es un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial. Y la suma de todo forma el Estado. Yo creo que el Estado, en definitiva, tendría que ser el que regula las reglas de juego que rigen la vida de los ciudadanos de un país. ¿Cuáles fueron los acontecimientos históricos fundamentales en el desarrollo del Estado argentino? 1810. Se crea la primera junta y 6 años después, en la ciudad de Tucumán, se declara la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica respecto del rey de España. 1819. Se definen dos tendencias políticas contrapuestas: los federales, partidarios de las autonomías provinciales, y los unitarios, que centralizan su poder en Buenos Aires, ciudad que retiene las rentas de la aduana y los negocios del puerto. 1880. Es con la presidencia de Julio A. Roca con lo que se consolida el Estado argentino. Se produce la ocupación del territorio, se federaliza Buenos Aires, se configura el ejército argentino, la unidad monetaria y la regulación de la educación pública. A través de las políticas de Estado, se fomenta el crecimiento de la economía agroexportadora en el mercado mundial. 1916. El radical Hipólito Yrigoyen es elegido presidente. La clase media en formación accede a cargos estatales y a responsabilidades políticas.
políticas. El Estado declara las primeras medidas de protección social de los trabajadores. Sin embargo, se mantiene la política de represión hacia las llamadas clases peligrosas, como denominan a anarquistas y socialistas. 1930. En el contexto de la crisis económica mundial, la oligarquía argentina decide volver a tomar en sus manos el control político. Se organiza el primer golpe de Estado. Esta será una debilidad estructural del sistema político argentino a lo largo del siglo XX. 1946. Asume la presidencia Juan Domingo Perón. Se moderniza el Estado. Se consolida la organización de la clase trabajadora y se reforma en 1949 la Constitución Nacional, incorporándose los derechos sociales y laborales. 1955. Un golpe de Estado derroca a Perón. El general Lonardi asume la presidencia y es reemplazado al poco tiempo por Aramburu. Se interviene la CGT y se proscribe el peronismo. Se abre una etapa de inestabilidad política que se cerrará en 1983. 1976. La última dictadura pone en marcha un plan de reforma neoliberal. El lema inicial declara: achicar el Estado es agrandar la nación. 1983. Con la vuelta de la democracia, el gobierno de Raúl Alfonsín lanza el PAN, Programa Alimentario Nacional, primer plan masivo de asistencia alimentaria que evidencia la crisis social que produjeron las políticas económicas de la dictadura. 1990. Durante el gobierno del presidente Carlos Menem, se privatizan las empresas del Estado. Lejos de desaparecer, como dictaba la doctrina neoliberal, el Estado se reconfigura en función de los intereses de núcleos económicos privados y actúa como garante de estos. 2003-2011. Durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, se inicia una etapa de recuperación de la autoridad del Estado y de sus capacidades de regulación económica y social. El gobierno es electo por el pueblo y en definitiva es que se tendría que administrar el Estado. Esa es la realidad. ¿Qué es un gobierno? Un gobierno es producto de una elección. Ese gobierno se hace cargo del manejo de las cosas del Estado y tiene que ejercer ese cargo en base a la Constitución. Esa es la diferencia entre el gobierno y el Estado. El gobierno es transitorio y el Estado es permanente. Función esencial del Estado es armonizar intereses, dirimir conflictos, porque una sociedad necesariamente es una trama de intereses diversos. Hay distintas pertenencias geográficas, no es lo mismo el interés de la clase trabajadora que de la clase media. Entonces, la conciliación de intereses, alguien la tiene que hacer, y esa es la función del Estado, tratar de evitar que un sector predomine sobre el otro, tratar de evitar que haya una hipertrofia de una región respecto de otra. Ahora, esa es la función. Conocer cómo el Estado contribuye al desarrollo comunitario con sus políticas habitacionales. Hola, Guillermo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es un SIC? El SIC es un programa de centros integradores comunitarios, donde dos áreas muy particulares, que son el área del Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social, arman un espacio propio donde atender directamente a una zona donde el Estado está ausente. A lo cual se le suma un área comunitaria que es un Zoom amplio donde todos pueden participar y tomar las decisiones desde el barrio y donde el Estado está obligado a estar. ¿Cómo el Estado aplica políticas públicas para ayudar, ¿no? y para equilibrar a todos sus habitantes? En realidad nosotros creemos que cómo el Estado se hizo presente a partir del 2003 y cómo a muchos nos cambió la vida y nos transformó en otra cosa, como también empezar a ser parte del Estado distinto. ¿Vos antes del 2003 dónde estabas? Y antes del 2003 estaba haciendo demanda, acompañando a gente en la demanda en las calles. ¿Venís de una organización social? Vengo de una organización social. Vengo de lo que no, creo que fue lo más sincero que tuvimos en los años de crisis. ¿Es rol del Estado generar una política de vivienda para todos? Es una responsabilidad del Estado y la restitución del derecho durante muchos años no estuvo. Es una obligación del Estado.
No se admite la gestión de un Estado si no hay una convicción del gobernante desde el punto de vista ideológico y la capacidad de transmitir convicción y al mismo tiempo responsabilidad para actuar e intervenir. El Estado, que en definitiva es la representación popular, que es la expresión del ciudadano ejerciendo derechos, finalmente tenga administradores que respondan a esa voluntad popular y no a la voluntad corporativa o de grupos corporativos. La política es aquello que el Estado decide permanentemente a través de aquellos que hablan en nombre del Estado. Entonces, cuando hablamos de una política de Estado, estamos hablando de una política que tiene continuidad en el tiempo, que fija una línea. ¿Quiénes van a ser los destinatarios o los beneficiarios de una determinada política? Hay continuidad en la acción de gobierno. Se adoptan determinados planes y determinadas estrategias y se le da continuidad más allá de cuáles son los ocupantes de un determinado gobierno. Uno se imagina al Estado allí en la Casa Rosada o en los ministerios técnicos trabajando, pero ¿cómo se ve en la gente, en los barrios? Mira, nosotros hicimos el SIC número 4. Hoy van más de 600 en todos lugares del país. Hay SIC para poblaciones de 1.500 habitantes donde no existía el Estado. Hay SIC como este donde la población que rodea el SIC va a ser más de 30.000 habitantes. Y lo más importante es que participamos en el desarrollo de la infraestructura comunitaria a través de un programa que no es solo de vivienda. Que son los dos lugares donde los grupos organizados del territorio participan. En la construcción de viviendas con valor agregado, porque se aprende un oficio, porque uno es responsable de participar activamente con el trabajo y no con las palabras, donde tiene una obra que la inaugura uno mismo. Eso es un SIC, es el espíritu de la gente. Y cada SIC es distinto. Bueno, nosotros ponemos un ejemplo que nos alienta esto. Nosotros que tuvimos un gran problema con el tema de la 125. A las familias que se mudan a las viviendas, una vivienda que tiene un costo de 170.000 pesos, 140.000 pesos, la mitad de la vivienda la paga el nuevo receptor del derecho, o sea, la familia. Y el otro 50%, aunque parezca una contradicción, lo paga las retenciones al campo. Eso para nosotros eso es administrar el Estado. Que el que más tiene ayuda al que menos tiene, porque es un argentino con los mismos derechos. El poder del Estado es que el Estado es la suma de todas las atribuciones que le da, vuelvo a insistir, la Constitución Nacional. El poder en sí es la suma de todas las atribuciones que el Estado tiene para ejecutar cosas. ¿Qué significa? Que ese poder le da al Estado la capacidad de hacer obra, de hacer planes, de dictar políticas de relación internacional, de dictar políticas de inversión. Uno podría preguntarse, en última instancia, cuáles son los roles fundamentales del Estado. Yo creo que el Estado tiene básicamente 3 roles. Tiene un rol que tiene que ver con asegurar la gobernabilidad de la sociedad y la reproducción de esa sociedad como sociedad capitalista. Tiene un rol en cuanto a el desarrollo económico de la sociedad, es decir, la creación de condiciones que permitan el desarrollo de las fuerzas productivas. Y tiene un tercer rol que tiene que ver con la equidad distributiva. La sociedad capitalista requiere un Estado que morigere, que tienda a eliminar las grandes desigualdades que tiende a generar por su propia naturaleza el capitalismo. Veamos cómo el Estado Nacional redistribuye los recursos que llegan a la Administración Nacional de la Seguridad Social, a partir de los impuestos al valor agregado, IVA, a las ganancias, a los combustibles, a los cigarrillos y al monotributo. En 2009, aproximadamente el 60% de los menores de 18 años se encontraba cubierto por el régimen de asignaciones familiares contributivas. Este régimen beneficia a todos los trabajadores asalariados registrados que tengan a su cargo uno o más hijos menores de 18 años y un ingreso de hasta 5.200 pesos mensuales. La sanción en 2009 de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social benefició con el régimen de asignaciones familiares a más de 3.500.000 chicos, al incluir a todos los hijos de los desocupados o trabajadores no registrados, cuyos ingresos
no superen el salario mínimo vital y móvil de 2.300 pesos. De esta forma, combinando los dos sistemas, el 95% de los menores de 18 años se encuentra cubierto por el régimen de asignaciones familiares. En la actualidad, la asignación universal por hijo supone una transferencia de 270 pesos mensuales por cada hijo menor de 18 años, hasta un máximo de 5 hijos. El requisito que obliga a los beneficiarios de la asignación universal por hijo a presentar certificados que acrediten la asistencia del menor a la escuela generó que en 2010 se registrara un aumento de cerca del 20% de la matrícula de los colegios secundarios. Creo que la asignación universal por hijo corresponde sobre todo para aquellos sectores más necesitados. Claro que es difícil establecer, entonces cuando se dice universal es para todos para que no haya una discriminación, pero a veces estamos favoreciendo a sectores que no lo necesitarían. Creo que hay que tener presente que ese no es un dinero gratuito, eso es un dinero que surge de los propios ciudadanos a través de los impuestos. Entonces, a mí me parece que es lógico que aquellos que tienen mayor capacidad contributiva, es decir, aquellos que tienen mayores ingresos y por lo tanto tienen obligaciones tributarias distintas, contribuyan a elevar el nivel social de aquellos que no tienen las mismas posibilidades. Trabajar el sexo en la tierra, trabajar el espíritu lleno, trabajar con nuestras esposas, trabajar. ¿Usted está a cargo de la obra? Sí, yo soy el encargado, soy el arquitecto Carlos de Mayo y bueno, estamos construyendo 1000 metros cuadrados en este barrio, el barrio Santo Domingo. La idea es que sea un lugar para compartir con los vecinos y bueno, está siempre relacionado con la calidad de vida, ¿no? ¿Y cuántos trabajadores tiene a cargo? Son 50 cooperativistas. Trabajar con cooperativistas trae la ventaja o la suerte de poder generar trabajo, o sea, la práctica de los trabajos lo va a permitir ser mejor profesional, ¿no? ¿Usted hace cuánto es cooperativista? Yo hace 2 años y medio. 2 años y medio. ¿Antes tenía trabajo? Sí, muy poco, pero tenía. Pero ahora continuamente. ¿Y usted en qué trabaja? Nosotros trabajamos la parte de construcción, armar, por ejemplo, los andamios para los muchachos que levantan los blogs, hacer los contrapisos, que esto era todo como está ahí tierra. Vamos a ver la obra, ¿me acompaña? Vamos. Trabajar fuera de la burbuja, trabajar como un juego también, trabajar que no pare la lucha. Y acá están todos los vecinos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. Este es el plano de Avellaneda. Este es el plano de Avellaneda, este es el barrio Santo Domingo. Esto es cuando estaba antes, que esto se limpió porque acá había mucha basura. Después esto es cuando recién empezaron, que empezaba acá los cooperativistas. Estos son gentes que ahora todavía siguen trabajando acá. Y este es el frente. Ese es el frente, una de las entradas. Esta es por Venezuela, que sería aquella. Sí. Muy lindo, ¿eh? Tenés Sí, dos todo entradas. terminado, sí. Entonces aquí se ve cómo el Estado está presente y cómo va a cambiar y modificar su vida. Sí. Acá va a cambiar muchísimo, porque esto hacía mucha falta acá en el barrio. ¿Y vos como ciudadana sentís que qué le tenés que devolver al Estado? Todo lo mismo que nos dio a nosotros. Es un Estado que en este momento está presente. Era un derecho que de hecho nos habían negado y ahora nos están devolviendo. Es un derecho, no reclamamos nada más que nuestros derechos. A fines de octubre de 2008, la reestatización del sistema de jubilaciones significó para el Estado Nacional la recuperación total del sistema previsional, luego de permanecer parcialmente en manos privadas durante casi 15 años. La Argentina tuvo hasta 1994 un sistema jubilatorio que se sustentó sobre la base de un pacto de solidaridad intergeneracional. Promulgado en la segunda presidencia de Perón, en el sistema de reparto,
los saberes de los jubilados se financiaban con el aporte de los trabajadores en actividad. A medida que la política jubilatoria fue quedando subordinada a las necesidades de posteriores gobiernos impopulares o de facto, el sistema se fue desfinanciando. A finales de los 80, comenzaron a cobrar fuerza los pedidos de reforma que impulsaba el Banco Mundial a través de políticas neoliberales, que ya se habían querido imponer con gobiernos dictatoriales en los 70. Según esta concepción, los sistemas de reparto eran económicamente ineficientes y socialmente injustos. Por lo tanto, debieron reemplazarse por un esquema de acumulación de ahorro en cuentas individuales. En los hechos, lo que se terminó implementando fue un sistema mixto donde se le asignó un papel secundario al viejo y solidario régimen de reparto, priorizando el nuevo sistema privado de las AFJP, que tomó mucha notoriedad y aceptación. Mediante un hábil marketing privado, se logró un alto consenso en la sociedad, sostenido y legitimado por el gobierno del entonces presidente Carlos Menem, que publicitaba las ventajas del ahorro privado con igual énfasis que los bancos dueños de las AFJP. Todo este andamiaje fue presentado como una modernización del sistema previsional, a tono con el viaje al primer mundo que proponían por entonces. De esta manera, nombres como Máxima, Consolidar, Nación y Previsol comenzaron a significar un ideal de futuro que se evidenció inviable a causa de la crisis de 2001 y de la imposibilidad del Estado de seguir financiando a los bancos y a las AFJP en épocas de crisis. En ese sentido, el regreso de los aportes previsionales a las arcas estatales significó la restitución de la soberanía sobre los recursos jubilatorios con una mirada cercana al viejo régimen solidario de reparto. Además, reafirmó la responsabilidad indelegable del Estado de otorgar los beneficios de la seguridad social a través de un seguro social obligatorio, como dicta la Constitución Nacional en su artículo 14 bis. Uno tiene el ejercicio del poder de un modo transitorio. Ese poder transitorio es el poder del gobierno para administrar un Estado. Y ese Estado no debe ser neutro. El Estado debe favorecer a las mayorías populares. Y para que el Estado favorezca a las mayorías populares, no solamente tiene que tener una muy buena organización, eficaz, eficiente, con capacidad de propender al uso de herramientas para la creación de empleo y distribución equitativa de la riqueza, sino también para generar equidad y transparencia a los efectos de no ser esclavo de políticas corporativas. Creo que un estadista toma decisiones en lo interno que tienen que ver con el desarrollo de un país para adelante. Creo que los estadistas son los que en definitiva piensan que un país tiene que ser un proyecto de futuro a corto plazo y a mediano plazo y a largo plazo. Eso creo que son los estadistas, los que miran con una visión amplia y miran para afuera, miran para adentro, pero lo miran con una visión de integrar a todos los sectores. El estadista es el que mejor acuerdos logra para afuera y para adentro. Supongamos que estamos en el año 50, digo, para remontarnos en el tiempo. Y hay una persona que sale a la mañana a trabajar, camina hasta la estación, toma el tren, pone combustible a la estufa, ¿verdad? Los transportes son baratos. Bueno, cada uno de esos aspectos, evidentemente, tienen una significación desde el punto de vista del papel que el Estado está desempeñando. El Estado subsidia el transporte, el Estado, al dictar la conciliación obligatoria, determina si la huelga es legal o no es legal, ¿no? Cuando dos personas firman un contrato, en realidad no firman dos personas, firman tres, porque firma también el Estado. El Estado está firmando ese contrato en la medida que las partes determinan que si una de ellas no cumple, el Estado va a intervenir y va a hacer cumplir el contrato, ¿no? De manera que está presente permanentemente en la vida cotidiana. A veces miras bajo la superficie y podés ver caras tristes. Esto que acabas de ver es un programa de televisión, donde tuvimos el poder de comunicar una idea. Hacerse cargo de que cada uno tiene su poder conlleva mucha responsabilidad. Todos lo ejercemos. Cuando votamos, nos movilizamos, participamos o simplemente en nuestros actos cotidianos. Nosotros somos responsables de este espacio de poder. ¿Y vos? ¿Qué haces con el tuyo?
bajo la superficie y puedes ver caras tristes. Sopla el viento, tus ojos sonrientes en el viento. A veces miras bajo la superficie y puedes ver caras tristes. Sopla